Bien, es momento de hablar de datos económicos. ¿Con quién lo hacemos? O de índices que nos llevan a saber si en el final de mes en el bolsillo va a haber más o menos dinero. ¿Con quién lo hacemos? Pues con Javier Martínez. Muy buenos días. Muy buenos días, efectivamente. La economía al final es el bolsillo, ¿eh? Es que, oye, que lo tengo que decir, que es que lo estamos haciendo mal, que es que los medios están dando mal el dato, que el IPC anual cae hasta el 6,8 en noviembre, pero eso no significa que los tomates y la cesta de la compra y la leche sea más barata. No. Porque ese 6,8 ha subido, no es que haya caído. Es que antes subía muy deprisa, llegó a subir mensualmente a tasas, interanual, pero medido mensualmente a tasas del 11%, y ahora crece cada mes al 6,8. ¿Qué significa? Que los precios son un 6,8% más caros que el mes anterior, comparado en periodos interanuales. Pero no significa que están bajando los precios, no, significa que suben, y además que suben mucho, puesto que hay que recordar de vez en cuando que la tasa de referencia, es decir, el crecimiento de precios que el Banco Central Europeo, que es en nuestro caso quien lo vigila, entendería como una tasa de crecimiento normal, los precios tienen que crecer para que la economía siga creciendo, pues lo que entiende el Banco Central como normal sería que creciese el 2%. Está creciendo el 6,8%. Eso significa que está creciendo mucho. Afortunadamente, veamos el lado positivo, es que está creciendo menos rápido que crecía pues a lo largo de todo este año. Porque hay que recordar que el crecimiento de precios viene ya del verano del 2021. O sea, que ya tenemos un año y pico de incrementos de precios, que terminábamos el año 21 con un incremento de precios que crecía a tasas del 6,2, creo recordar. Es decir, que llevamos mucho tiempo con precios subiendo. ¿Eso qué significa? Lo que tú dices, que aunque ya no creciese más de aquí en adelante, cero, los próximos datos que viéramos de crecimiento cero, significaría que los precios, los tomates, la gasolina o el pan, los seguiríamos pagando a precios altos porque los pagaríamos a precios de hoy, 1 de diciembre, es decir, a precios ya altos, porque llevamos prácticamente un año y medio con precios subiendo. Claro. Esa es la realidad. Ahora bien, ¿qué es lo que preocupa en este caso? ¿Este IPC de noviembre o el IPC del cómputo global? Quiero decir, porque hay dos tipos, ¿no?, de datos, el que tenemos anual y el que damos todos los meses, ¿no? Pero son diferentes. Sí, y hay varios, y todavía hay uno más importante que no lo miden, pero te lo cuento. Efectivamente, este mes de noviembre es importante porque es el que se toma de referencia fundamentalmente para el incremento de las pensiones. Incremento de las pensiones que, pues ya debemos recordar que siempre hablamos del déficit de las pensiones, ni siquiera hablamos del saldo, hablamos del déficit, es decir, ya nos puede adelantar que las pensiones andan con problemas y van a subir pues aproximadamente con este. Hay otro IPC que llamamos la inflación. La inflación es el concepto y lo medimos a través de un número y ese número es el IPC. ¿Vale? Hay otra inflación que se llama inflación subyacente. Sí. Y esa es la inflación, la cesta de compra a la que le quitamos aquellos productos que no dependen de la situación económica, que no dependen de la evolución del mercado en un momento concreto, como son los productos energéticos, que pueden depender su precio, pues como estamos viendo, de una guerra o de que los países de la OPEP decidan que suben o bajan los precios, etcétera, y los alimentos no elaborados, porque su precio no depende tanto del valor de la oferta y la demanda normal como de una gripe aviar, una mala cosecha, una helada a última hora. ¿Y una guerra? Y la guerra, efectivamente, la guerra afecta a mucho. La guerra afecta la guerra afecta a todo, ¿vale? Pero en esta inflación, en estos dos conceptos de inflación subyacente, casi quitaríamos la parte que más afecta a la guerra, porque afecta de manera directa a los alimentos, a los productos energéticos. Punto uno, está claro que el gas sube, entre otras cosas, por la guerra, y a los alimentos no elaborados, y hay que recordar que la guerra hoy no es cualquier guerra o no está en cualquier sitio, la tenemos aquí al lado y está en Ucrania, que Ucrania lo llamábamos el granero de Europa, porque era el mayor exportador, pues desde aceites hasta aceite de girasol, pasando por trigos, cereales en general. Por lo tanto, esos dos
conceptos se han visto con unos precios que se está incrementando mucho el precio. Pero fíjate, luego queda lo que estábamos hablando de la inflación subyacente. Es decir, quitamos estos productos o estos conceptos que ya tienen mucho que ver con la guerra. Pues vamos a ver cómo queda el resto si quitáramos esto. Bueno, pues el resto queda muy alto. Estamos hablando de una inflación subyacente del 6,3. Esa inflación subyacente que es la que sufrimos todos, porque esa es la que ya se ha impregnado en la sociedad a través de incrementos de precios, incrementos de todos los precios, incrementos de salarios, incrementos de todo. Y eso es lo que decíamos un día aquí, eso es lo que nos hace más pobres, porque efectivamente hoy somos un 6,8% más pobres que hace un año. Es decir, por un lado, es difícil que nos hayan subido los salarios un 6,8% y por lo tanto vamos a cobrar proporcionalmente menos, y sobre todo nuestro ahorro es un 6,8%, podemos comprar un 6,8% menos de cosas. Es decir, nuestros 1.000 euros de hace un año, de hoy, serían como como 730 de dentro de un año. Y una pregunta, Javier, ¿qué es más caro? O sea, ¿cuáles son un poco los sectores que más han subido, ¿no? Yo entiendo que harina, huevos, alimentación, de los que más, pero ¿qué es más caro ahora que hace tiempo? Está subiendo prácticamente todo. Todo, ¿no? Todo. Porque es casi todo, sobre todo cuando sube tanto el índice, es que prácticamente todos los componentes están subiendo. Pues estamos viendo que aquellos que los costes energéticos han subido un montón, por lo tanto, es muy fácil. Al final, que suban los costes energéticos significa que nosotros consumidores vamos a pagar más. Por lo tanto, los costes energéticos afectan a prácticamente todo. Los costes energéticos afectan a cualquier movimiento de cualquier mercancía y, por lo tanto, cualquier fabricante de cualquier producto, su precio o el precio que yo voy a pagar va a ser el coste de producción más todos aquellos gastos necesarios para que yo lo tenga en mi mano o para que yo lo pueda ir a comprar. Y por lo tanto, lo que estamos viendo es que es un incremento de precios muy importante. Y después, frente a otros años, frente a otras inflaciones, esta es la más dura para las familias porque afecta, si le añadimos esos dos componentes de la inflación general, a las dos cosas que más utilizamos en una familia: energía. Necesitamos energía para calentarnos, para ducharnos, para encender la luz, para movernos, para todo. Y los alimentos. Necesitamos alimentos. Por lo tanto, esos dos conceptos son los que están viendo. De hecho, hemos vuelto a ver que, como ya comentábamos hace unos meses aquí, el concepto de reduflación, ¿no? Y es que en muchos productos lo que hacen es mantener el precio, pero dándome menos cantidad de producto. Eso sí, informándome de que hay menos cantidad de producto. ¿Hacia dónde crees que va el año? ¿Cómo ves las previsiones? ¿Seguirán diciendo que el IPC baja pero los precios costarán lo mismo? ¿Llegará un momento donde diremos, no, realmente lo percibimos, ¿no? La cesta de la compra es un poquito más económica? Ese último, que es lo importante, yo creo que tardará. O sea, que el IPC lo vamos a ver bajar es obvio. ¿Por qué? Porque la inflación acaba con la inflación. O sea, es un concepto... ¿Por qué digo esto? Porque si estas gafas valen 10 y las compro, valen 20 y las compro, valen 30 y me lo pienso, pero valen 40 y no las compro, cuando no las compre significa que no compro un trocito de gafa, sino simplemente que ya no compro gafas o me voy a comprar unas gafas más baratas. Por lo tanto, para el incremento de precios puede seguir subiendo, pero hasta que yo puedo seguir comprando, yo y cualquier mercancía y cualquier productor. Y luego, además, porque el IPC, como estamos hablando todo el rato, es una medida móvil. Son 12 meses corridos, es decir, se miden de noviembre a noviembre, de octubre a octubre, de noviembre del 21 a noviembre del 22, de octubre del 21 a octubre del 22, de julio del 21 a julio del 22. Y uno de los componentes que más tiró, que más traccionó del IPC, como hemos comentado, era el petróleo, los productos energéticos. Fíjate, solo una anécdota. En junio del año 22, el petróleo estaba a 120, hoy está a 85, pero estaba a 120. El barril de Brent, que es el que tomábamos nosotros como referencia. En junio del año 21, ese petróleo estaba por debajo de 50. Es decir,
como estamos midiendo 12 meses, de junio a junio, la inflación subió un montón. ¿Por qué? Porque esos productos energéticos hicieron que subiese mucho la inflación. ¿Cuánto? Aproximadamente un 40%. Supongamos que se mantiene en 120 el año que viene. Cuando midamos inflación, IPC, junio 22, junio 23, con el barril a 120 en ambos casos, la inflación, ese 40% de inflación derivada de productos energéticos, ese IPC será cero. Ya no habrá subido. Ya no habrá subido. Habrá que medir el resto, pero ya no habrá subido. Si estuviese como está hoy, a $85 más o menos, la inflación derivada de los productos energéticos sería negativa. Por lo tanto, bajaría la inflación. Por lo tanto, ese IPC bajará a medida que se pare la economía. Iba a decir tranquilizar, pero he cambiado. A medida que se pare la economía, que es lo que están haciendo, subiendo los tipos de interés. Vale. ¿Cuándo lo notará el consumidor? Bueno, pues probablemente el consumidor lo notaremos más tarde, porque estamos hablando de que parará de subir ese porcentaje, que es lo que suben los precios. ¿Cuándo veremos bajadas de precios? Pues depende de la intensidad de la crisis, de la recesión del año que viene. Este año España va a terminar creciendo un 4% o aproximadamente. Y el año que viene Europa probablemente entrará en recesión, es decir, el año que viene Europa estará en recesión y España, pues si no está en recesión, es posible que no, pero estará rozándolo. Eso no significa que no veamos trimestres de crecimiento negativo. A medida que aumente el paro, a medida que la gente tenga menos disposición de dinero fruto de los incrementos de tipos para gastar, pues el consumo bajará, la economía se parará, las empresas producirán menos y eso al final llevará a una caída de precios porque no tendremos disponibilidad. Pero fíjate, estamos alargando esa situación pues bastante más de un año, claro. Claro. Yo no sé muy bien si has leído la propuesta del ministro Escrivá con el tema de la jubilación. No sé muy bien si dentro de todo esto del IPC y esos precios, la jubilación tendrá algo también que ver. Quiero decir, la posibilidad de eliminar los 2 años menos ventajosos o más ventajosos puede verse también incrementado, no sé, en el tipo de trabajo, en el tipo de sueldos, en el tipo de precios que podemos encontrar. ¿O esto ya es delirar mucho y no tiene que ver, no sé? Al contrario, está casi hilado, ¿Qué problema hay en pensiones? Que lo hemos comentado siempre. Pues lo que yo digo, no hablamos de saldo de pensiones, sino hablamos del déficit de pensiones. El déficit es negativo y no nos debiéramos acostumbrar. En casa no nos acostumbramos al déficit mensual, porque si tenemos déficit mensual, seguro que en algún momento tomamos alguna decisión. No sé si del lado de gastos o del lado de ingresos, pero alguna decisión tomamos. Aquí, este año 21 terminó con un déficit de en torno hablo de cabeza, pero yo creo que en torno a 27.000 millones de euros. Es decir, que las pensiones, si contamos el sistema de pensiones tal y como está, es deficitario. Es decir, que gasta más de lo que ingresa. Entonces, lo que hemos dicho siempre, la solución tiene que venir o por el lado de gastos o por el lado de ingresos, porque no aguanta. Y a medida que nos hacemos más viejos, a medida que pasan los años, nos jubilaremos nosotros, mi generación, la del baby boom, que somos muchos, y que además tendremos pensiones más altas que los sueldos de los nuevos aportantes a este sistema. Además, hay que recordar que la gente joven se forma más y por lo tanto se incorpora más tarde al mercado laboral y como siempre, pues cuando empiezas en el mercado laboral cobras poco y solo con el tiempo pues vas incrementando tu salario, en algunos casos, en el caso de los afortunados. Por lo tanto, hay un problema que lo hemos trasladado aquí, que hay que darle una solución si no quieres que un buen día no esté. Desde Europa, además, ya están avisando de que hay un problema y hay que solucionarlo. ¿Qué planteamiento ha hecho el ministro Escrivá? Que dijo que no lo iba a hacer, pero lo ha hecho. Pues actuar más o menos desde los dos lados. Por un lado, lo que quiere hacer es alargar los años necesarios para el cálculo de tu pensión, del porcentaje de tu pensión, hasta 30 años, de esos 25 a 30 que incrementa, te da la opción de quitar 2 que consideres que son los peores, o bien porque te has quedado en el paro los 2 últimos años y has cotizado menos, o porque son los que menos has cotizado. En situación normal deberían ser los primeros, que se va a trasladar sí o sí en un menor cobro
no te voy a decir que en todos porque no va a ser así, pero en muchos casos se va a traducir en menos en menos euros para cobrar cada mes por la pensión. Por razones lógicas. Si alargo los años, lo normal es que añada años más antiguos que cobro menos y por lo tanto, pues si añado años con menos ingresos, tendré menos derecho a pensión. Y por el otro lado, desde el lado de los gastos, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, lo que está diciendo es, desde los gastos Por otro lado, desde los ingresos, ¿qué está diciendo? Destopo las bases máximas de cotización. ¿Eso qué significa? Que aquellas personas que tengan sueldos más altos van a pagar más. Ya está. ¿A cambio de qué? Bueno, a cambio de que en el momento en el que se jubilen, algo más cobrarán. Porcentualmente parece que no va a ser en la misma proporción, pero algo más cobrarán. Pero hoy aquellas personas que tengan salarios más altos van a pagar más como aportación para la pensión, porque hay que recordar que nuestro sistema de pensiones, siempre lo digo, es un sistema de pensiones de reparto. ¿Eso qué significa? Que nosotros, por lo que hemos aportado, no lo vamos a rescatar lo que hemos aportado. Nosotros lo que hemos aportado lo hemos pagado para los que hoy y ayer y anteayer estaban jubilados, con la confianza, no sé cómo decirlo, esperando que mi pensión la pague los jóvenes que están entrando o que están en este momento en el mercado laboral. Por eso, si me permites decir algo que sé que no es políticamente muy correcto, cuando vemos alguna manifestación de jubilados que dicen que que le suban los salarios por sus nietos, yo entiendo que como jubilado quieras que te suban la pensión. Por supuesto, eso no lo estoy criticando. Estoy criticando el argumento. Si el argumento es pensar en tus nietos, el argumento debía ser casi el contrario, es decir, que no me paguen más porque mis nietos van a tener que aportar demasiado, porque va a haber muchos jubilados que, como decía, no solo vamos a ser muchos jubilados, sino que vamos a vivir más. Afortunadamente, confío, yo no pienso morirme en mucho tiempo. Entonces, yo tampoco. Eso va a suponer muchísimo más gasto en este sistema y, por lo tanto, los nietos de los que en este momento están jubilados van a tener muchísima más dificultad, primero para pagarlo y segundo para, en el momento de su jubilación, rescatar. Por lo tanto, yo espero que en algún momento se tome una decisión que, como siempre digo, no debiera ser política casi ni económica. La necesidad es demográfica, hay que dar una solución demográfica. Y por lo tanto hay que crear un sistema de pensiones que sea sostenible, ahora que está de moda, sostenible en el tiempo, para los próximos 20 o 30 años. Lo has explicado perfectamente, al menos ha quedado algo más claro. En cualquier caso, yo te invito y te reto a que el próximo espacio precisamente sea sobre esto, ¿no? Que seguro que hay muchas personas que están ahora, no sé, en edad de jubilación o pensando, ¿no?, en los últimos años que tienen que cotizar y que quizás también este tipo de entrevistas les pueda venir muy bien. Pensaba que el reto era de cuando me jubilase. Digo, bueno, antes. No, escucha, tú no te jubilas hasta que no termine yo. O sea que... No, antes tú eres no te una digo cría. más. Tú eres una cría. Gracias por tu tiempo con nosotros, Javier. Al contrario, hasta la semana que viene. ti. Adiós. Bueno, pues con los datos del IPC y también ese intento, ¿no?, por parte del ministro Escrivá de cambiar también la cotización en la jubilación, hemos contado este espacio económico.